Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a analizar la estructura de la Administración General del Estado, la cual se regula en la Ley 40/2015 del 1 de octubre, derogando por completo a la antigua LOFAGE del año 1997. Como sabéis, la Administración General del Estado se rige principalmente por los principios que recoge la Constitución en su artículo 103. Básicamente, estos principios del artículo 103 se desarrollan luego en la Ley 40, indicando que además de los que ya reconoce la Constitución, se fundamentan en la descentralización funcional, desconcentración funcional y desconcentración a nivel territorial de los diferentes órganos que componen la Administración General del Estado. Si hiciésemos una pequeña radiografía de cómo se configura la Administración General del Estado, diríamos que básicamente en el Estado, por una parte tenemos departamentos ministeriales con su sede en Madrid, y luego la gestión territorial integrada en las diferentes delegaciones de gobierno de las comunidades autónomas, lo que es lo mismo la administración periférica del Estado, esa representación del ministerio en las diferentes comunidades autónomas y provincias que conforman el Estado español. Dentro de lo que es la Administración General del Estado distinguimos principalmente tres tipos de organización. La organización central, que sería básicamente los ministerios y sus servicios comunes a todos estos, ¿vale? Y además de esto tendríamos una organización territorial, compuesta básicamente por las delegaciones del gobierno y subdelegaciones de gobierno en cada una de las provincias. Y finalmente, fuera de las fronteras de España, tendríamos lo que es la Administración General del Estado en el exterior. Dentro de la Administración General del Estado tenemos dos tipos de órganos, los órganos superiores y los órganos directivos. A nivel ministerial, como podemos imaginar, el ministro, con esa naturaleza dual de órgano político y administrativo al mismo tiempo, conformaría un órgano superior del ministerio, siendo este su cúspide. Y justo por debajo del ministro, dependiendo directamente de él, estaría el secretario de Estado, que serían los dos órganos superiores de los cuales consta la Administración General del Estado y el Departamento Ministerial, en definitiva. Por debajo de estos tenemos lo que se conoce como órganos directivos, que son básicamente los subsecretarios, los secretarios generales técnicos, los directores generales y los subdirectores generales. Tanto los órganos superiores como directivos se conocen como altos cargos de la administración, a excepción de aquellos que tienen el rango de subdirector general o asimilado. Además de esto, en lo que es la Administración General del Estado, en su administración periférica, es decir, en las comunidades autónomas, el delegado del gobierno en cada una de las comunidades autónomas tiene el rango de subsecretario, o lo que es lo mismo, es un órgano directivo de la Administración General del Estado. Si a los órganos superiores de la Administración le corresponde básicamente la ejecución de las políticas públicas del Ministerio en el ámbito homogéneo que se le ha asignado, al director general, o al órgano directivo, mejor dicho, le corresponde la gestión de un área concreta de ese ministerio. Por tanto, debemos tener en cuenta, a título de ejemplo, que si en el Ministerio del Interior el órgano superior máximo de este ministerio será el Ministro del Interior, el siguiente órgano superior es el Secretario de Estado de Seguridad. Por debajo de este tendríamos, por tanto, diferentes direcciones generales. En el ámbito del Ministerio del Interior tenemos principalmente dos bien conocidas, que es la Dirección General de la Guardia Civil y la Dirección General de la Policía Nacional, ambas con rango orgánico también de subsecretario, lo que es lo mismo, protocolariamente, el delegado del gobierno en la comunidad autónoma tiene el mismo rango orgánico, la misma importancia en el protocolo que un director general de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Además de esto, la administración tiene unos elementos organizativos básicos, que son principalmente la unidad administrativa. Por tanto, el elemento organizativo básico dentro de la estructura orgánica de la Administración General del Estado es la unidad administrativa. Y al frente de estas unidades están los jefes de unidad. Si nos fuéramos a un cuartel, por ejemplo, de la Guardia Civil, la unidad administrativa sería el puesto de la Guardia Civil, un puesto ordinario, un puesto principal, un puesto auxiliar, y el jefe de la unidad administrativa sería el sargento o el suboficial que ostente el mando de esta unidad administrativa. A partir de aquí, analiza la Ley 40 también lo que corresponde a cada una de estas personas, ¿vale? Por lo tanto, vamos bajando en importancia. Por debajo del ministro tendríamos al secretario de Estado, como os comentaba anteriormente, y cuya palabra clave debéis recordar en vuestros exámenes de oposición es la ejecución de la acción del gobierno en este sector específico de actividad, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad pública. Recordemos también que el secretario de Estado, a efectos de examen tipo test, solo va a representar al ministerio cuando el ministro lo delegue expresamente. Por tanto, de manera ordinaria, no le corresponde la representación, ¿vale? Sino que esta representación ordinaria le suele corresponder normalmente a los subsecretarios. Una de las figuras clave a nivel jurídico, ¿vale?, de lo que son los altos cargos de la administración es que el instrumento legislativo, el instrumento de creación
de los diferentes departamentos ministeriales que conforman un ministerio va a ser el Real Decreto del Consejo de Ministros, ¿vale? Si bajamos de importancia, vamos hasta el secretario general. En este sentido, debemos tener en cuenta que el secretario general, sus competencias vienen fijadas en el propio Real Decreto que cree esta categoría. Por ejemplo, dentro del Ministerio del Interior tenemos 2 direcciones generales para Guardia Civil y Policía Nacional y luego tenemos una Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, encargada básicamente en su Real Decreto de creación de la política penitenciaria, de todo lo que es la gestión de la política penitenciaria, que es competencia exclusiva del Estado en el artículo 149. Por lo tanto, se nombra y se separa al secretario general a través del correspondiente Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta bien del ministro interesado o del presidente del Gobierno. Para este puesto, se pide solamente que sea una persona con cualificación y experiencia en el ámbito de la gestión pública o privada. Por debajo de este está el secretario general técnico, cuya característica principal es la labor de asesoramiento. Son asesores jurídicos que dentro de lo que son los servicios comunes de ministerio, básicamente van a tener encomendada la función de asesorar en lo jurídico y también en lo que es relativo a la publicación normativa y a la publicación del ministerio, es decir, a la publicación de las diferentes normas jurídicas que pueden hacer del ministerio. Estos señores también son nombrados y son separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del ministro correspondiente. Para ser secretario general técnico se exige ser previamente funcionario del subgrupo A1, es decir, para aquellos para los que se pide la titulación de licenciado, graduado, arquitecto o similar, y por tanto ser funcionario de carrera de este subgrupo retributivo de cualquiera de las 3 administraciones públicas que existen en España, local, autonómica o estatal. Por debajo de los secretarios generales técnicos tenemos a los directores generales, que, como os decía al iniciar la explicación, les corresponde básicamente la gestión de una o de varias áreas funcionalmente homogéneas del ministerio. En el caso que os ponía de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a día de hoy son 2 direcciones generales distintas, pero en tiempos del Partido Socialista del gobierno de Zapatero era una misma dirección general con las 2 áreas para el mismo director general. En este sentido, el director general, por tanto, es nombrado y separado también por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta bien del titular del ministerio o del presidente del gobierno. Para los directores generales debemos tener en cuenta una pequeña premisa, que si la regla general de la ley, en el artículo 66, es que debe ser previamente funcionario de carrera perteneciente al subgrupo retributivo A1, se permite que el Real Decreto haga una excepción, ¿vale? Y excepcionando precisamente esa necesidad de que sea funcionario cuando en la Administración General no haya funcionarios con la capacidad necesaria de gestión solicitada por el titular del ministerio. Esto lo habéis visto con el compañero del presidente Sánchez, a que se le creó dentro del Ministerio de Transportes una dirección general específica cuando este señor no es, en principio, funcionario del subgrupo retributivo A1. Como podéis imaginar, y de manera lógica, por debajo del director general tenemos a los subdirectores generales, que en este sentido, bajo la supervisión directa del director general, básicamente van a ejecutar aquellos proyectos objetivos que le van a ser encomendados en esa gestión específica. Por tanto, si en la Dirección General de la Guardia Civil tenemos a una directora general que tiene encargada la gestión, la ejecución de estas competencias le va a corresponder a los diferentes generales que conforman la estructura orgánica de la Dirección General. Veremos por ahí, por tanto, lo que se llaman las jefaturas. La jefatura de apoyo al personal, o en este caso el mando de operaciones, o la dirección de monta operativa, tendrían todos ellos los cargos de subdirector general. Además de esto, como podemos imaginar también, los subdirectores generales tienen que ser funcionarios de carrera de cualquier administración pública perteneciente al subgrupo A1. Si hacemos un resumen de las categorías profesionales que hemos comentado anteriormente, tenemos por tanto órganos superiores de un ministerio que serían el ministro y secretario de Estado, órganos directivos que serían los subsecretarios, el secretario general técnico, los directores generales y los subdirectores generales. Dentro de esta categoría debemos tener en cuenta que tienen rango de subsecretario los secretarios generales y que el secretario general técnico tiene rango orgánico de director general. Si hablamos de la dispersión geográfica de la administración, fruto de esa descentralización para aproximar la administración al ciudadano, la administración periférica del Estado se constituye básicamente por los delegados del gobierno, los subdelegados del gobierno en cada una de las provincias y luego en los insulares, es decir, en los archipiélagos insulares de España, los directores insulares.
En este sentido, el delegado del gobierno, siendo un órgano directivo, tiene rango orgánico de subsecretario, lo cual quiere decir que el subdelegado del gobierno, siendo también un órgano directivo, va a tener el rango orgánico de subdirector general, lo que lo mismo estaría orgánicamente por debajo del delegado del gobierno. Y en cuanto a la figura del director insular en el archipiélago balear y canario, debemos tener en cuenta también que su rango orgánico será el que determine la correspondiente relación de puestos de trabajo al crear esta categoría. Representando al Estado español en los organismos internacionales, debemos tener en cuenta también que la Administración General del Estado tiene también el servicio exterior, o lo que es lo mismo, representación diplomática española en el extranjero. En este sentido, son órganos directivos del Servicio Exterior del Estado, por tanto, los embajadores y los representantes permanentes de España ante las diferentes organizaciones internacionales en las cuales España forma parte. Por tanto, como veis, básicamente tenemos una dispersión importante, una descentralización y una desconcentración también de funciones, de tal manera que rigen los principios básicos del artículo 103 de la Constitución. Espero que esto os haya ayudado un poquito a colocar, por lo menos en vuestra estructura, a los diferentes altos cargos de la Administración que conforman la Administración General del Estado, y esperando que os haya sido de utilidad, espero que le deis un like al vídeo. Así que nada, nos vemos en la próxima sesión y hasta pronto.